Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y saludos a los que saben debatir con respeto en esta comunidad. Y antes que nada, un favor, quiero en serio pedir que se vea nuestra buena educación, creyentes y no creyentes, para debatir con inteligencia. Que se note que sabemos de qué estamos hablando. Nada de insultos personales hacia unos u otros. En esta ocasión, y se lo debía ya a Sergio Sánchez Santiesteban, un muy buen amigo al que le mando un saludo, a él claro, y también a su esposa porque la adora, me consta. Vamos a hablar de la sábana santa, de la síndone, del sudario o manto de Turín. Es igual, no tengo idea de cómo vamos a sintetizar todo lo que hay que decir. Quizás algunos temas vayan a tener que quedar pendientes, porque estoy seguro de que va a haber muchos comentarios y opiniones, también muchas dudas. Esto también es uno de mis temas favoritos y me dediqué a leer sobre él desde hace muchísimos años. Di con él desde los 80s, no exagero. Yo estaba en un colegio de monjas, en el colegio Remington de Mazatlán, Sinaloa, y llevaron unas fotografías en tamaño natural para una exposición. Lo recuerdo casi como en un sueño. Para mí entonces era algo importante. Cuando supe que el catolicismo no era la única religión, qué inocente, pero qué importante descubrimiento, creía que estaba en la correcta porque en ninguna otra tenían esta clase de reliquias. Jesús, el Hijo de Dios, había dejado sus huellas sobre esa tela. Cada vez que me topaba con el tema lo retomaba, aunque la historia no variaba mucho, sobre todo después del 98 cuando la iglesia aprobó la prueba del carbono 14. Entonces descubrí Los caballos de Troya, Benítez inspiraba y eso ya fue a finales de los 90. Por suerte no fueron los primeros libros que llegaron a mis manos. Creo que es más intoxicante cuando toma por sorpresa a quienes leen poco. Para entonces comprendía mejor la literatura y el proceso de creación. Noté que seguía las huellas del sudario. Ese era su secreto. Uno se conmueve con el realismo del martirio de un buen hombre. Es imposible no sentir empatía y tiene todavía los elementos de un cuento iniciático. Desde el aprendiz que ayuda a crear cosas usando sus manos, en este caso un carpintero, hasta el hombre que sabe lo que vale y que está dispuesto a morir si es necesario. Y víctima del escarnio es crucificado. Entonces lo imposible se vuelve real y él resucita de entre los muertos como un ser perfecto. Es Arturo sacando la espada de la piedra, la transición de Aries a Piscis, el cordero que se sacrificó por el pescador de hombres, la serpiente sagrada que muere por los hombres en el árbol de la vida y del conocimiento, pero no el Cristo de la historia, al menos no de la historia que podemos entender hoy en día. Los tiempos cambiaron y las ideas cambiaron con el tiempo. En 1978 se había hecho un análisis visual muy intenso que parecía confirmar la leyenda. La imagen parecía ser el efecto del proceso de resurrección de un ser a la vez conocido y desconocido. Aquello era maravilloso y sobrecogedor. Si aquel hombre había existido, así debió haberse visto si era hijo de un dios. Y había muerto a manos de los hombres. Algo así hace doblar las rodillas. Pero entonces algo sucedió. Hacia 1998, 3 laboratorios llevaron a cabo la prueba del carbono. La tela no iba más allá del 1260 al 1390. Luego la tecnología avanzó y fue disolviendo la esperanza. Si antes cabía la posibilidad de que el humo de algún incendio hubiera podido alterar las pruebas o que se hubieran realizado sobre un parche, luego los descubrimientos y revisiones más objetivas sembraron dudas sobre la hipótesis más atractiva. Lo que algunos miembros del STURP habían creído que era sangre resultó ser ocre rojo y vermellón. Walter Macron, que defendió el punto, fue reemplazado y le quitaron las muestras. Eso sí, aclararon que sí hay pintura, aunque muy poca. Las pruebas históricas más sólidas sobre su existencia nunca van más allá de la fecha que calculó el carbono 14. Hacia el 1357, cuando el obispo Pierre de Asís denunció en una carta al Papa Clemente VII que la imagen era un fraude. Incluso sugiere que se entrevistaron con el autor
aunque no lo mencionen. Claro que hay alusiones a uno o varios mantos en textos anteriores, pero no pueden conectarse históricamente con él. Muchos opinan que esto podría ir más allá porque existieron muchos más. Algunos historiadores como Antonio Lombati calculan hasta 40 reproducciones que podrían ser consideradas como originales. Tan solo en España hay cerca de 20 reproducciones del lienzo de Turín, regaladas para ser veneradas como originales en diferentes lugares a la vez, y una versión original, por decirlo de alguna forma, es decir, que es una versión independiente de la más estudiada. Le llaman el sudario de Oviedo, que algunos han sugerido que pudiera ser el juego de la misma síndone, aunque el Carbono 14 lo ha fechado como anterior, muy probablemente hacia el 700 después de Cristo y con una tela diferente, pero que algunos aseguran cualidades y estudios científicos similares a los de la Sábana Santa, pero esta vez más serios. Eso sí, tener por un lado réplicas de un objeto supuestamente imposible de copiar y otro independiente y más antiguo, debería ponernos en alerta sobre dos situaciones. Primero, que es muy difícil determinar todavía la veracidad o falsedad de ciertas hipótesis, algo que puede dejar lugar para creer lo que se guste. Al final, cae sobre los asuntos religiosos. Y segundo, que sí existieron más versiones de ese objeto legendario, por lo cual no sería posible, por medios puramente literarios, determinar la ruta de uno solo o su continuidad en la historia. Esta duda es la que nos hace mantenernos a muchos ateos, escépticos, agnósticos y hasta creyentes atentos y en guardia frente a la duda. Para muchos de nosotros, la duda no es suficiente como para creer. Pongamos un caso práctico. El asunto del sudario es algo así como si alguien nos dijera que creyó vernos a la distancia en un centro comercial donde estamos seguros que no estuvimos. Ese alguien nos dice que eso es imposible porque la persona que vio a lo lejos tenía nuestras características físicas y ropa, incluidos unos zapatos que nosotros tenemos. Nosotros estamos seguros de no haber estado ahí. Es más, ese día nos quedamos en casa viendo televisión. Pero la persona en cuestión nos dice que estamos mal porque si llevaba zapatos como los nuestros, ropa como las nuestras y tenía el tamaño, color de piel y corte de pelo que llevamos nosotros, debemos ser nosotros. Eso ya lo había tratado en el video Conspiradojas que dejo en el recuadro y en la descripción. Pues algo así podría estar sucediendo con el sudario. Embona muy bien con la versión más espectacular de los evangelios, pero esa versión entra en conflicto con los hechos históricos y, por si fuera poco, también con los evangelios. Por ejemplo, no se habla exactamente de una sábana cubriendo el cuerpo, sino de vendas. Claro que nadie, ni los mismos creyentes, pueden confiar en los evangelios, aunque esto signifique entrar, además de en el conflicto, en la contradicción. Claro, podemos hablar sobre las diferentes pruebas que se han realizado, pero hasta ahora todas han tenido por igual pros y contras. Se habla, por ejemplo, de granos de polen palestino, pero también de que una revisión independiente descubrió que las muestras utilizadas mostraban indicios de manipulación o de contaminación, lo que desvía la atención primero a si hubo manipulación intencionada o accidental y luego si esa contaminación se dio o no para concluir sobre la hipótesis inicial y sin posible conclusión. Algo así no sirve de nada. También se ha hablado de hemoglobina oxidada, pero los forenses ponen en duda la validez de esos análisis porque no son específicos y pueden dar positivos falsos. Así pues, la única prueba que empata con otra sigue siendo el carbono 14. En cada ocasión dio el mismo resultado y por si esto no fuera poco, también empata con las pruebas documentales más fiables. Algo así habría cerrado el debate desde hace tiempo. Sin embargo, se trata de un objeto de culto que para muchos contiene información sobre un hombre vuelto Dios,
Ahí la fe es lo que cuenta y en cualquier momento rebasa a la razón. A nuestros ojos, aún como escépticos, tiene un valor único. Quizá no espiritual, claro, pero desde nuestra perspectiva podemos ser capaces de apreciar algo que puede escapar fácilmente a la vista. Se trata hasta el momento de un documento artístico y simbólico único. Supongamos que fuera falso. ¿En qué estilo artístico lo colocaríamos? ¿Cómo tendríamos que interpretar su técnica? ¿Un negativo prematuro y dotado de cierta tridimensionalidad? ¿Un objeto que intentó mostrar realismo y guardar datos que se tenían que deducir en partes? ¿Son la obra de algún alquimista, de algún artista desconocido? ¿O estamos frente al genio de Leonardo da Vinci? ¿Se usaría un cuerpo vivo para calcar la imagen? ¿Se sometería a la tortura? ¿Sería el rostro del gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay? ¿Se usaría una escultura, sangre y pigmentos, oxidación, fuego? De cualquier forma, hay más preguntas que responder. Mientras tanto, ¿por qué no? Podemos sentarnos a imaginar. Tuve hace años una amiga japonesa, Tamana Araki, que estudiaba arte por acá en la Nacional de Artes Plásticas. Seguramente muchos se acordarán de ella. Tenía un autorretrato genial y al pie escribió: pinté mi autorretrato, pero quisiera que fuera independiente, sin autor, sin fecha, sin dueño, que pudiera seguir siendo nada más que un buen retrato. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es Argov TV. Suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.